A comenzar entonces este conversatorio, el derecho a la comunicación y la palabra, la vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual y el desafío de las audiencias ante un escenario de convergencia tecnológica. Nos acompaña hoy en esta tarde del ISTELIR de la carrera de Comunicación Social, nos acompaña la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin. ¿Qué tal, Miriam? Te saluda Mariano Carril, de la cátedra de la materia Derecho a la Comunicación. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, finalmente hacía rato que Pascual Caliquio me venía pidiendo que me hiciera un rato para charlar con ustedes, y aquí estoy. Espero poder contestar la mayoría de las preguntas, si no todas. No sé cuál es la mecánica que ustedes juzgan más adecuada. A lo mejor conviene que yo haga una pequeña introducción acerca de cómo encontramos la Defensoría del Público, sus orígenes, por si hay alguno de los y las oyentes que no lo conoce, cuáles son las funciones, de qué manera vino funcionando y estamos funcionando ahora en pandemia. Bueno, me parece muy bien. Está Gabriela Bustos, está Pascual Caliquio, bueno, están los profes y las profes del instituto. Ahí estaba pidiendo Gaby la palabra. Le recordamos a las compañeras y a los compañeros que pueden hacer sus preguntas por el chat, que mantengan silenciados los micrófonos quienes están en Zoom. Y sí, te cedo la palabra, Gaby. Eso iba a decir un poco. Bienvenida, Miriam. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un poco también contar que estaba hasta hace unos segundos el rector del instituto, Mariano Molina, y se le cortó internet, cosa que, pues, ¿no? que seguramente vamos a llegar ahí a charlar un poco de esas cuestiones. Pero para aceitar un poquito la dinámica, como esto también va a quedar registrado y para que sea un poco más prolijo, lo que podemos hacer es apagar los micrófonos y también apagar el video, y que queden conversando Pascual, Mariano y Miriam, si les parece, y al momento de hacer las preguntas, Mariano, ahí encendemos y ya es más fácil identificarnos, ¿te parece? Dale, y también le voy a pedir a los alumnos y a las alumnas si tienen ganas de poner su nombre y apellido, así sabemos quiénes están participando, no con ánimo denuncista, por favor, justo en estos tiempos, sino nada, para compartir también, pero sobre todo por quienes están con las cámaras apagadas y no podemos ver. Bien, dale. Sí, Miriam, vos habías hecho una propuesta y yo te quería preguntar más o menos algo en esa sintonía. Mañana empieza la jornada federal de promoción del derecho a la comunicación, creo que es del 18, 19 y 20, y me gustaría que nos contaras un poco de qué se trata. Y justamente esta línea que entiendo que apunta a recuperar una gestión activa y participativa de la Defensoría del Público. Sí, bueno, ustedes saben que la Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009 y que abrió sus puertas en el 2012. En principio no tenía ni siquiera edificio propio. Cintia Ottaviano, que fue la primera defensora elegida por el Congreso, por la Comisión Bicameral, funcionaba en una dependencia que le prestaban ahí en el Senado, en la calle de Bartolomé Mitre, y construyó la Defensoría teniendo en cuenta el contexto en el que se vivía. Todavía estaba muy fresca la sanción de la ley, todavía estaba muy fresco el debate, y tengo que decir que el mapa de la comunicación, la forma en que todos ejercemos nuestro derecho humano a la comunicación era bien distinto en ese momento del que es ahora, porque se han incorporado nuevos actores. Y en este sentido, el monitoreo que se va a dar a conocer pasado mañana, en la segunda jornada de este encuentro que vos mencionaste, del que participan y el que coorganizan las dos redes de carreras de comunicación, FADECOS y Redcom,
da cuenta de que cada vez más, y yo creo que de una manera que se va a intensificar más cuando se sepan los datos de este año de monitoreo de noticieros de aire, intervienen Internet y redes sociales, videos caseros, videos de cámaras de seguridad como fuentes de las noticias. Las noticias son cada vez más cortas, las noticias son conformadas por fuentes, y estas fuentes ya no son funcionarios, por lo menos en personas, sino a través de sus redes sociales a veces, no son especialistas, no son protagonistas de la noticia en persona, es decir, seres humanos que nos dan su testimonio a los y las comunicadoras, sino que aquello que ellos dicen o ellas dicen y piensan nos llega a través de las redes sociales. Esto es uno de los hallazgos principales del monitoreo, no se los voy a spoilear, pero ya ha habido algún reportaje de algún integrante de la Defensoría, donde también se señaló de qué manera predomina lo policial, incluso sobre lo político en un año electoral, y de qué manera es absolutamente imperiosa la sanción, que ya tiene media sanción en el Senado, de la ley de equidad y el cupo trans en los medios de comunicación, porque las mujeres que somos la mitad o más de la sociedad continuamos estando subrepresentadas, estamos en la base de la pirámide, relegados a los temas blandos y nos pagan menos. Y además nos estereotipan. Para ser mujer en la pantalla hay que ser joven, hay que ser alta, hay que ser delgada, hay que usar determinado tipo de ropa, y estos son los modelos patriarcales que se nos imponen desde las gerencias de noticias a las que rara vez accede una mujer. La Defensoría del Público, volviendo un poco para atrás, viene de 4 años de acefalía y de intervención. El último año y medio de la intervención fue la intervención macrista. Ustedes saben que como la Defensoría no depende del Ejecutivo, ¿no?, sino que es designada por el Senado, no coincide el mandato de la defensora con la del presidente, Silvio Ottaviano desarrolló su gestión hasta noviembre del 2016. A partir de ahí hubo un periodo de acefalía y unos últimos 18 meses, yo diría, de una intervención por parte de una persona que no pertenecía al mundo de comunicación, que nunca había pisado una redacción, que tampoco estaba especializado en derecho a la información. Y esto se reveló en su gestión, durante la cual hubo una enorme sangría de recursos humanos, un éxodo de compañeros y compañeras que o pidieron licencia o renunciaron, migraron a otras áreas del Estado o a la actividad privada, o se dedicaron a otra cosa, y esto tuvo un costo muy grande para la Defensoría. Durante todo ese periodo, en lugar de promover la ampliación de derechos, concretamente el derecho a la comunicación, que considero que es garantía de otros derechos, del ejercicio de otros derechos, concretamente hoy el derecho a la comunicación puede garantizar el derecho a la salud, puede garantizar el derecho al trabajo y hasta el derecho a la educación. O sea, lo vemos cotidianamente. En ese momento lo que se consideró es que se debería desalentar la promoción de estos derechos, que es una de las funciones de la Defensoría, la promoción del derecho a la comunicación y el desarrollo de las capacidades críticas de las audiencias activas. Hay que decir que fueron los y las trabajadoras de la Defensoría los que mantuvieron sus puertas abiertas. Si bien no hubo un despido salvaje como hubo en Telam, de más de 300 periodistas y 300 periodistas, lo que hay que decir es que hubo una cultura del desánimo, una cultura de la inmovilización, y que fueron quienes se habían puesto al hombro desde su creación la Defensoría, quienes consiguieron que se mantuvieran las puertas del organismo abiertas.
El organismo es un organismo autónomo que se financia con los impuestos que pagan los dueños de los medios de comunicación, a quienes se otorgan las licencias, que son propiedad de todos, propiedad del Estado. Es un organismo que no reporta a la comisión bicameral, como digo, es autónomo, pero tiene una dependencia funcional del Congreso de la Nación. En este marco, cuando nosotros asumimos, había una denuncia, un reclamo de las audiencias, de ciudadanos y ciudadanas, y de 65 legisladores y legisladoras que lo hicieron en su calidad de legisladores con fueros, porque un comunicador, comediante, estandapero, diría yo, en la mesa de Mitterrand había dicho que Cristina Kirchner, 2 veces presidenta y ahora vicepresidenta, era el cáncer de la Argentina, y que la Argentina no iba a tener paz hasta que, mientras Cristina mojara en política. Entonces surgió un enfoque desde el área de protección de derechos y de asuntos jurídicos, que no solamente se enfocaba en los derechos de Cristina Kirchner, que como es funcionaria está sujeta al escrutinio público, y ella misma derogó las figuras de calumnias e injurias, sino que se enfocaba a la vulneración de derechos de todas aquellas mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ que quisieran participar en política. ¿Por qué? Porque cuando se agrede a Cristina Kirchner, se agrede a una senadora, se agrede a una diputada, a una concejal, a una persona que participa de la escena política, se está agrediendo y se está enviando un mensaje disciplinador a aquellas mujeres que tienen inquietudes y que tienen la intención de participar en política. Porque ¿qué dirá cuando escucha esto una militante social de un comedor popular? ¿O qué dirá una mamá miembro de una cooperadora? Si a Cristina Kirchner le dicen eso, mejor me mantengo en el rol tradicional de novia, madre, esposa, sumisa, callada, y no participo en política. Esto derivó en una serie de encuentros, esta intervención de la Defensoría, esta caracterización, esta figura de violencia política contra las mujeres y LGBTIQ, que continuamente son hostigadas. Ustedes verán en redes que se alega a sus presuntos consumos problemáticos, a su capacidad para maternar, a su supuesto exceso de peso, hasta el tono de su voz, y no se discute con argumentos. Cuando una mujer participa en política, primero se la descalifica, se la interrumpe, se le restan recursos, y no participa, a pesar de que rige la paridad en las listas, no participa con los mismos derechos en la escena política. Este es un escenario que se repite en todos los países del mundo. Ha hablado sobre el tema hasta Madeleine Albright, Alejandro Ocasio-Cortez, que ha intervenido en el Congreso. No es un fenómeno del tercer mundo, es mundial. Y nosotros vamos el 25 de noviembre, después de haber desarrollado 2 extensas reuniones con 50 referentes de la comunicación, de la política y de la academia, las primeras recomendaciones para el tratamiento de la violencia política contra las mujeres en los medios de comunicación. Para nosotros es un orgullo, es una satisfacción. Para nosotros la perspectiva de género atraviesa todas las líneas de acción de la Defensoría. Antes había una línea de género que está siendo muy demandada en cuanto a la ejecución de talleres y capacitaciones, porque hoy en día los medios están sometidos al escrutinio de las audiencias cuando se trata de cuestiones relacionadas al género, y entonces ningún medio quiere pisar en falso y todos quieren tener las herramientas en sus redacciones como para cubrir aquellos hechos que tienen que ver con violencia de género, con femicidios, desde una perspectiva adecuada. En
En este sentido también hicimos un encuentro de editoras de género, una función que ojalá desaparezca, ojalá no sea más necesaria. También nos reunimos con futbolistas, con mujeres de la multisectorial audiovisual, mujeres que reclaman su rol en la industria audiovisual, porque la Defensoría no solamente se ocupa de los contenidos informativos, aunque es por lo que es más conocida. La Defensoría también se ocupa de la equidad y de los contenidos de producción nacional que tendrían que ser respetados si no lo son, y dentro de esos contenidos de producción nacional también tiene que haber equidad de género, de manera que vinieron a vernos hasta las cantautoras, las periodistas deportivas. Tuvimos reuniones con periodistas ambientales que reclaman espacio para el periodismo ambiental en los medios de comunicación. Estuvimos también muy en contacto con la Agencia Nacional de Discapacidad y la comunidad sorda, porque, bueno, en plena pandemia se vulneraban los derechos de la comunidad sorda cuando se tapaban los recuadros de lengua de señas en la difusión de los mensajes relevantes que se producían desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud relativos a la pandemia. Y ahí tuvimos otra de nuestras intervenciones más conocidas, o que tuvieron más difusión, que tiene que ver con cuando una conductora de televisión en un horario central bebió dióxido de cloro y dijo que ella no lo recomendaba, pero que a ella le funcionaba, y mostraba cómo lo bebía. A continuación recibimos aproximadamente 50 denuncias acerca de esta actitud de esta referente del mundo de la comunicación, una periodista y conductora con alrededor de 20 años de trayectoria, porque sentaba el ejemplo y promovía, a pesar de que verbalmente no lo había explicitado así, el consumo de una sustancia que no solamente no estaba aprobada con la ANMAT, sino que se había difundido que podía ser perjudicial para la salud y podía dañar tejidos. Hubo 2 muertes, no está probado que hayan estado relacionados directamente con esto, pero empezamos una serie de negociaciones con la producción del programa, que nos ofreció la emisión de un spot de reparación producido por una organización, la Red Argentina de Periodismo Científico, con la que iniciamos una alianza. Finalmente, producido el spot, decidieron emitirlo de manera inconsulta en un horario que no reparaba, era un horario marginal, no un horario central, no era dentro de ese programa, ni como nos habían prometido en el horario del noticiero central, de manera que la Defensoría no lo consideró una reparación y giró las actuaciones al ENACOM. La Defensoría no tiene ninguna potestad sancionatoria. Eso te quería preguntar. Sí, sí. Más allá de... vi otras líneas de acción que se han retomado en el último tiempo, la campaña contra el viejismo, bueno, la propia discusión sobre la comunicación en pandemia, que quizás podemos charlar sobre esto, pero más allá de eso, bueno, luego de una denuncia, ¿cómo opera la Defensoría? Porque, digamos, está un poco instalado esta idea del control de medios, del control de la libertad de expresión. Bueno, ¿cómo opera ante una denuncia? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se llega a una determinada resolución o a una determinada propuesta reparatoria? ¿Y qué sucede cuando, digamos, esto no puede avanzar? Vos dijiste, elevaron la denuncia al ENACOM. ENACOM es la autoridad, el Ente Nacional de Comunicaciones, que fusionó la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Servicios de Tecnología de la Información y la Comunicación, el AFCA o la AFCA y la... bueno, volviendo a la pregunta, ¿sí? ¿Alguien estaba por ahí preguntando algo? Ya estoy. Bueno. Volviendo a tu pregunta, hacer un reclamo o una consulta ante la Defensoría del Público es muy fácil. Se accede al sitio web,
o se llama al número 0800-999-3333, porque sabemos que hay gente que no tiene conectividad, hay gente que no tiene acceso a internet, o que no es muy ducha en el manejo de los sitios web. Cuando se cliquea en consultas y reclamos, se despliega un formulario que pide pocos datos. Cualquier persona que se sienta ofendida, molesta, invisibilizada, criminalizada, invisibilizada en un medio de comunicación, puede hacer el reclamo a la Defensoría. Puede ser en persona o a través de otra persona. Cualquier persona puede denunciar cualquier hecho, incluso las cuestiones que tienen que ver con las publicidades. Publicidades engañosas, por ejemplo, por publicidades que estereotipan. Hace poco salió un comunicado del Banco Central donde se invitaba a los bancos a no, la sutileza era de no incurrir en el mansplaining en sus publicidades, es decir, que no pareciéramos las mujeres como las que reventábamos las tarjetas de crédito, y los hombres eran los que nos explicaban cómo funcionaba este mecanismo tan complejo que no podíamos entender. Son estas cosas que se llaman micromachismos y que todavía muchas personas en nuestra sociedad no tienen internalizadas como violencia. Pero bueno, pasando a esto, la cantidad de reclamos presentados en la página de la Defensoría desde que nosotros asumimos subió de 1 o 2 por día a picos de 38 o 40. Las denuncias, no nos gusta llamarlas denuncias, porque en realidad, como yo te decía, no tenemos potestad sancionatoria, no somos el Poder Judicial, no somos la ENACOM, acercamos posiciones, tendemos puentes, intentamos reparar, intentamos sentar en una misma mesa al periodista o la periodista que a lo mejor por falta de conocimiento, o por presión del cierre, o por precarización, las condiciones de la precarización laboral que sufrimos muchas periodistas, cometió un error y lo pueda reparar. Nosotros, a través del mecanismo que tenemos, que ahora te voy a detallar, tratamos de conseguir esta reparación de los derechos vulnerados, ¿no? Una satisfacción, ¿no? Y apuntando a lo pedagógico, es decir, que no solamente esto quede en quien cometió el error y quien sintió su derecho vulnerado, sino que el beneficio se extienda a todas las audiencias, a toda la sociedad. Relaciones con las audiencias, como te dije, recibe la denuncia y la traslada a la Dirección de Análisis y Monitoreo. La pieza audiovisual es analizada por análisis y monitoreo, se hace un análisis sociosemiótico, se analiza bien el contexto, porque no basta escuchar la frase aislada, hay que analizar también los gestos, hay que analizar las respuestas, para dar un diagnóstico muy exacto y profundo de qué es lo que ocurrió en esa pieza, qué es lo que ocurrió en ese estudio de radio o en ese estudio de televisión. A continuación, esto pasa a la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, que analiza qué derechos pueden haber sido vulnerados y produce una nota. Esa nota se le envía tanto al licenciatario, es decir, al canal de televisión o a la estación de radio, y a los... Y hay una interacción permanente con los y las denunciantes, porque es importante saber qué es lo que estas personas que confiaron en la Defensoría consideran una reparación. A veces los abogados tienen que bajar las expectativas, porque hay ciertas limitaciones en cuanto a aquello que se puede pretender de un medio de comunicación. Es decir, supongamos, si hubo un error por parte de un comunicador o de un columnista de un medio de comunicación y él o la denunciante lo que pretende es
un programa completo dedicado a esa temática, hay que tratar de acercar posiciones y decir, bueno, lo que podemos pedir es un espacio equivalente, no un programa o un ciclo específico. ¿Mm? Y ahora, ¿qué pasa? Si ustedes dirán, si la Defensoría no tiene potestad sancionatoria y hay una resistencia por parte de él o la comunicadora o de la productora o del canal de televisión a reparar. Bueno, las actuaciones pasan al ENACOM y el ENACOM puede ir desde una multa, desde aplicar una multa, hasta, si la falta es muy grave, retirar una licencia. Es decir, el ENACOM sí tiene potestad sancionatoria que la Defensoría no tiene. Lo que sí puede hacer la Defensoría, entre otras cosas, es, y lo estamos considerando en algunos casos, es actuar en una causa judicial acompañando a quien reclama o como amicus curiae. Es decir, participar con su opinión calificada acompañando una demanda. ¿Podemos ahondar un poquitito más sobre alguna de esas causas? ¿Cómo en alguna de esas causas? No, digo, No entiendo. sí, alguna vigente, alguna muy actual. No. En este momento no. Por eso te dije que podíamos considerarlo. Yo pienso personalmente que cuando se lesiona un derecho, no de un individuo, sino de un colectivo, ¿no? En el sentido en una situación de crisis es muy fácil culpabilizar de desgracias propias y estigmatizar y demonizar a un determinado colectivo. Eventualmente tendrá que analizarlo el equipo, obviamente. Por eso te dije que no estaba vigente ninguna de estas. No hemos utilizado este recurso y creo que debería usarse en un caso extremo solamente. Y evaluando muy bien cuál es el contexto. Porque contra lo que se dice, o con lo que se dijo, la Defensoría del Público está para promover la libertad de expresión y para promover la libertad de opinión. Pero la libertad de opinión y la libertad de expresión de un sector no puede ir en desmedro de el silenciamiento de otras, ¿no? Es decir, la libertad de expresión tenemos que ejercerla todos y todas. Por eso, y con cierto temor, se acercó a la Defensoría, y esta es una denuncia que está siguiendo su curso, la comunidad china, atemorizada, intimidada por las consideraciones que hizo un periodista al aire en un canal de televisión. Ahí estamos. Sí, ahora sí, se me había silenciado el micrófono. Retomando un poquito en cuanto a las acciones y a los procedimientos y a algo que mencionabas hace un momento, digamos, si bien las líneas de acción apuntan a todos los discursos, está muy centrado en el tema de las noticias y los informativos, te quería preguntar y retomar que nos explicaras y nos contaras un poco en qué estado está la iniciativa Nodio, que tanto controversia generó, bueno, por sectores. Mira, Mariano, mira, Mariano, por recomendación de mis abogados, porque tengo una denuncia penal en la justicia federal pendiente, no puedo hablar del tema. Puedo hablar en general, no puedo hablar de Nodio en particular. Podría hablar de qué efecto tienen los discursos violentos y la desinformación en la sociedad, no puedo hablar del estado de esta iniciativa, por recomendación de mis abogados. Perfecto, ahora retomamos. Está el profe Ramiro pidiendo la palabra, te pido disculpas por mi escasa coordinación. Ramiro, si estás ahí, te cedemos la palabra, ahí se prende. Sí, estoy acá. ¿Qué tal, Miriam? Mucho gusto, te vuelvo a saludar. ¿Qué tal? Estaba pensando mientras escuchaba
cómo vos explicabas el funcionamiento, las potestades y las posibilidades que tiene, tanto legales como administrativas, que tiene la Defensoría del Público. Quería traer un caso reciente que me involucra de manera indirecta. Yo soy parte del colectivo Radiográfica, somos afiliados a Farco, y hoy a la mañana al aire denunciamos en realidad la situación de FM Reconquista, que desde hace ya varios meses tiene, digamos, no puede una emisora integrante de Farco, una emisora del sector sin fines de lucro, dentro del sistema de medios, que tiene 30 años de trayectoria, desde hace algunos meses no puede utilizar su frecuencia, porque la nueva frecuencia que se llama Más Radio, que es del Grupo Octubre. Mucha radio, perdón. Que es del Grupo Octubre, tiene tomada, digamos, tiene la frecuencia como expandida y no logra, y está ocupando la frecuencia de FM Reconquista, que está en José León Suárez. En tal caso, Farco como institución lo que hizo fue la denuncia, o el reclamo, en realidad no una denuncia, ante la ENACOM. En tal caso, la Defensoría del Público podría actuar de oficio en el sentido de interpretar, analizar que, por ejemplo, el derecho a la comunicación o el derecho a la expresión de la comunidad de José León Suárez, de vastas comunidades que son parte de la agenda de estos medios, está siendo perjudicada por el ejercicio de Grupo Octubre a través de, me dijiste, Más Radio. Mucha radio. Perdón. No, te digo porque estamos trabajando desde hace varios días intensamente en el tema. Hubo una reunión de los abogados de la Defensoría con los abogados del Grupo Octubre, y tengo entendido que hay un recurso nuevo o un procedimiento nuevo. Digamos, a ver, al ustedes haber denunciado ante el ENACOM, que probablemente haya sido lo correcto, porque nosotros no podemos evaluar la cuestión técnica, es decir, no tenemos recursos, no tenemos ingenieros en la Defensoría que puedan evaluar hasta qué punto el ejercicio de sus derechos por parte de Mucha Radio están interfiriendo ilegítimamente lo otro. Eso lo va a determinar el ENACOM. Pero tengo entendido que nosotros, como Defensoría y a través de nuestro equipo de abogados, pedimos intervenir en la reunión que FM Reconquista va a tener con el Grupo Octubre. Obviamente respaldando el reclamo de FM Reconquista. Y hoy salieron... ¿Hoy? No. Ayer. No, ya lo deben haber recibido, perdón. Se me mezclan los días. El viernes a la tarde, a última hora, firmé la nota de notificación a las denunciantes, que involucran varias organizaciones de derechos humanos, y mañana al mediodía me traen la nota para el Grupo Octubre, para firmar para el Grupo Octubre. O sea que estamos interviniendo activamente y pidiendo ser lo que es equivalente a amicus curiae en esa reunión, acompañar a FM Reconquista en esa reunión con el Grupo Octubre. Más allá de las gestiones, digamos, informales que podemos hacer. Porque en realidad lo ideal sería no tener que dilatar más la cuestión y que de motu propio el Grupo Octubre les permitiera acceder a la franja del espectro que tienen asignada, ¿no? Pero sí, estamos muy preocupados y trabajando activamente con nuestro equipo de abogados en el tema, abogados y abogadas. Bien, pensando en esa línea, se me ocurre preguntarte algunas acciones que venía realizando la Defensoría hasta el año 2016, que tienen que ver con esto de garantizar los derechos al acceso a la comunicación más allá de los contenidos. Uno de ellos era
particularmente que recuerdo, el chequeo del funcionamiento de las antenas de TDA, del servicio de TDA, y en general, otra de las cosas que me interesa preguntar si se ha retomado es la gestión de las audiencias públicas y la participación a nivel federal. Bien, sí. Bueno, uno de los ejes centrales de esta gestión va a ser la federalización de la Defensoría, que más allá de los viajes que hacía la Defensoría, la presencia del territorio, a través de las audiencias públicas, que estaba obligada a hacer, o sea, era solo cumplir con la ley, cosa que no se hizo en la gestión anterior, ¿no? En la gestión macrista. La Defensoría del Público tiene que llevar a cabo audiencias públicas en todo el país. Nosotros pensábamos retomar la mecánica de audiencias públicas presenciales con la presencia de nuestro tráiler también, el tráiler de promoción, que tenemos un estudio de radio y televisión, donde las audiencias pueden producir sus propios contenidos y son capacitadas, en el municipio de La Costa, en el mes de enero. Esto lo teníamos programado aproximadamente desde el mes de septiembre, y evidentemente a medida que se acerca la fecha, esto parece ser más improbable. Es decir, promover la aglomeración de gente, las audiencias públicas en general, estaban integradas por personas de todas las procedencias, de todas las edades, cientos de personas, en un mismo espacio, parece bastante imposible e improbable que nosotros la podamos hacer ya a un mes y pico de cuando lo teníamos planeado, que era el mes de enero. Entonces, recalculamos y empezamos a ver en la posibilidad de hacer audiencias públicas por vía virtual. Dividimos el país en varias regiones y vamos a empezar haciendo audiencias regionales. Esperemos que por lo menos en la segunda mitad del 2021 podamos volver a viajar y podamos hacer, para cumplir con la ley, las audiencias presenciales, porque vamos a tener que, mediante un acto administrativo y en razón de la pandemia, adecuar este procedimiento a la realidad tan inesperada que vivimos, ¿no? Pero para no dejar pasar más tiempo y no dejar pasar un año de gestión sin cumplir con la ley, vamos a hacer estas audiencias públicas. Vos me preguntaste, la TDA. Bueno, hay una enorme cantidad de reclamos que estamos recibiendo por la TDA. La TDA está virtualmente apagada en buena parte del país. Volverla a poner en funcionamiento, nos han dicho en el NACOM, a donde nosotros inmediatamente trasladamos estos reclamos, requiere de una inversión muy importante, inversión que el gobierno tiene la voluntad política de hacer, pero que todavía no se ha hecho. Y tengo entendido que el funcionario del área de la TDA, Gonzalo Carvajal, ha asumido hace bastante poco tiempo. Nosotros estamos acumulando las denuncias y cuando tenemos un buen montoncito de denuncias se las trasladamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? No tenemos todavía, Mariano, una respuesta oficial por parte del ENACOM. El ENACOM es un organismo que tiene múltiples funciones y múltiples competencias. Es un organismo múltiples muy complejo, y muy complejo, y muy complejo en lo político también, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando esto, pero sí, yo te acuerdo con vos que es uno de los derechos de audiencias en el ámbito en el campo de la comunicación actualmente en la Argentina. Bien, comparto una pregunta, no la veo a Mariana, pero dice, sería interesante que Miriam cuente la tarea pedagógica de la Defensoría en las escuelas y en los barrios, la producción de materiales, los talleres, es muy interesante para docentes y estudiantes. Yo le quiero agregar, que nos cuentes también, la idea de alfabetización mediática, me pareció otra forma de encarar
más propositivo y no tanto reparatorio sobre este Sí, bueno, con respecto a los talleres, tenemos una línea de acompañamiento a escuelas. Empecé una serie de charlas virtuales con escuelas medias, que va a continuar hasta que terminen las clases y voy a retomar el año que viene. No solamente escuelas con orientación en comunicación, sino en general, porque los pibes y las pibas están muy atravesadas por este nuevo universo en el cual ellos y ellas son no solamente receptores de contenidos, sino productores de contenidos. Y esos contenidos que ellos reciben a veces son, tienen un contenido profundamente democratizador. Era lo que todos esperábamos cuando llegó Internet. Algunos de ustedes seguramente no se acuerdan porque no habían nacido, pero cuando llegó el uso de Internet masivo a la Argentina en el año 94, 95, había muchísimas expectativas acerca del potencial democratizador de esto. Pero hoy en día, y en medio del aislamiento más, las pantallas, tanto de celulares como de computadoras, pueden ser vehículos de bullying, de grooming, y en cada uno de los encuentros que tuve con estudiantes hay muchísima preocupación acerca de esto. Me preguntan qué pueden hacer las familias, qué puede hacer el Estado con esto. Y ahí vamos a lo que preguntaba Mariano. Con respecto a la circulación de información falsa, llamada fake news, hay iniciativas que involucran a las plataformas digitales a las que se apela a moderar los contenidos, ¿no? Y esto implica un riesgo, porque estamos poniendo la capacidad de censurar o de eliminar contenidos, ¿no? Porque obviamente no es censura previa, es a posteriori, digamos, se eliminan contenidos en manos de empresas privadas que tienen su propia agenda y que se avienen a estos requerimientos por parte de algunos estados por miedo a perder avisadores. Ustedes saben que buena parte de la publicidad y la publicidad más microtargeteada, es decir, más efectiva, transita por carriles digitales, por los canales digitales. Entonces, las plataformas están preocupadas, no pueden perder su fuente de financiamiento, que incluye también, como hemos visto, la venta de datos, ¿no? O sea, cualquier documental nos habla de esto pasa, es deliberado a veces el subir, deliberado el subir, no es un loquito que sube una información falsa solamente para regodearse viendo cómo se viraliza, sino que a veces estos son planes destinados a minar un determinado régimen político, la democracia, a fomentar los ideales del supremacismo blanco. Hay montones de agendas, algunas de las cuales desconocemos o nos parecen hasta ilógicas. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Pueden participar los estados a riesgo de limitar la libertad de expresión? Porque, a ver, nosotros podemos decir somos un gobierno democrático, lógicamente, y nunca limitaríamos la libertad de expresión de un opositor. Pero esta no es la realidad en todo el mundo. Entonces, hay mucha desconfianza. Creo que está muy bien, no con respecto a la Defensoría del Público, porque nosotros no tenemos ninguna capacidad sancionatoria, no podemos aplicar ni una multa, como les decimos, pero sí puede haber desconfianza de los estados, o más que de los estados, de los gobiernos. Entonces creo que la mejor salida es dotar a través del sistema educativo formal e informal a las audiencias de las capacidades críticas, de las capacidades analíticas, como para saber de qué manera transitar y transitar el mundo digital y ejercer lo que se llama la ciudadanía digital. Esto
lamentablemente no se está incluyendo en las currículas de la educación pública de ningún país de Latinoamérica. Y pienso que es la mejor opción, porque soy una convencida de que las políticas punitivas no sirven, salvo que vayamos a caso extremo, como la difusión de mensajes nazis, etcétera, etcétera, o que invitan a eliminar físicamente a un sector de la población, a una persona determinada, porque estos discursos violentos que circulan en las redes a veces se cristalizan en violencia física. Pero creo que lo mejor es la ciudadanía digital, lo mejor es ejercer estas capacidades críticas que nos puede dar la alfabetización mediática e informacional, como para que sepamos discernir qué de lo que recibimos a través de las redes debe ser reproducido o no. Obviamente, apelan a nuestras emociones, apelan a nuestra necesidad de autoafirmación, de juntarnos con pares y repeler al que es diferente. Pero que yo creo que se tiene que promover, sobre todo ahora que nos acercamos a un año de elecciones, es la discusión con ideas, con argumentos, no con agresiones, y a reflexionar antes de compartir una noticia que nos parece aquello que estábamos esperando que sucediera. Porque justamente la información falsa tiene mayor capacidad de daño porque apela a lo emocional para que uno la comparta inmediatamente, y así se viraliza y se potencia el daño. Cuando nosotros estamos diciendo que es tóxico para la democracia, estamos diciendo que la plaza pública, ese escenario en el que nosotros confiábamos que se iban a convertir las redes sociales, se está echando a perder. El debate democrático, la calidad del debate se degrada. De manera que yo creo que tiene que haber, que tenemos que inventar, que tenemos que crear metodologías que a lo mejor pueden ser muy sencillas, pueden ser simplemente un hashtag, no te creo, o así no, o discutime con ideas, no con insultos, lo que sea, que vayan tejiendo una red que nos permita identificar y aislar estos discursos violentos o las informaciones engañosas. Esto que comentabas excede los medios tradicionales y por ende quizás el escenario de competencia de la ley, pero es un punto de partida interesante para retomar algo que vos planteaste al principio. Bueno, estamos en un escenario distinto, muy distinto, al 2012, cuando se creó la Defensoría, contabas, que además se modificó notoriamente en los últimos años de la gestión macrista, con algunas medidas importantes como la aprobación de la fusión de Cablevisión y Telecom, entre otras, no la única. Y el decreto 267 del 2015. Sí, el decreto 267 el 1340 del 16 también. Pero bueno, me gustaría saber cómo caracterizás el escenario de hoy, cuáles son los principales rasgos que ves y cómo pensar los derechos de las audiencias en esta complejidad. Yo creo que el escenario es bien diferente de aquel que se transitó en el 2009. Yo decía en una charla hoy que en el 2009, en un congreso de periodismo, una profesora estadounidense de comunicación, de periodismo, dio una conferencia sobre cómo hacer coberturas periodísticas en Twitter. Y yo no sabía lo que era Twitter, no tenía una cuenta de Twitter, y obviamente no sabía cómo hacer una cobertura periodística en esa red social. Es decir, en el 2009 prácticamente nadie tenía una cuenta de Twitter en la Argentina.
porque bueno, yo era una periodista, hacía muchos años que estaba trabajando, tenía acceso a la tecnología, me manejaba con internet, hacía varios años y sin embargo no tenía una cuenta de Twitter. La forma en que se manejan las audiencias para informarse, las cuentas de Twitter de los canales de televisión, las plataformas digitales de los canales de televisión, la difusión online, el streaming de las radios, modificaron totalmente la forma en que se accede a los contenidos y la forma en que se producen los contenidos. Si nosotros tuviéramos que atenernos a la ley, si alguien nos viene a decir que escuchó algo por Radio Mitre o por Radio 10, que quiere denunciar y le preguntamos, ¿por dónde lo escuchó? ¿Por la radio o por el celular? Y nos dicen por el celular, nosotros le tenemos que decir que no somos competentes. Esto es un disparate. Es el mismo contenido. O si alguien dice, vi tal programa de Canal 11, donde consideró que se lesionaron los derechos del colectivo LGBT. ¿Por dónde lo vio? Lo vi por YouTube. ¿Cuándo lo vio? Y lo vi como 2 días después de que salió al aire. No, señora, no somos competentes. O sea, nosotros no tenemos iniciativa legislativa, vos sabés. Contra lo que sucede contra la Defensoría del Público. Pero yo creo que se impondría una consideración de estas limitaciones, que por un lado nos impusieron durante el macrismo cuando nos recortaron competencias, pero también el avance de la tecnología nos está arrollando. A ver, yo estoy convencida de que ningún chico de menos de 22, 23 años mira televisión. Y, por otro lado, nos la pasamos diciendo que niños, niñas y adolescentes en pandemia son uno de los colectivos más vulnerados o vulnerables. Entonces la Defensoría no tendría que poder actuar. Porque yo tengo un sobrino de 20 años, esto siempre lo cuento también, que no entiende por qué los canales tienen número. O sea, no lo entiende. ¿Por qué se llama Canal 13? Si no está en el, no sé. O sea, no, ni siquiera lo mira por cable, o sea, lo mira por YouTube, lo mira por el teléfono, no sabe lo que es. Los programas de radio, si los quiere ver, los mira por Radio CUT, no sabe lo que es sintonizar. Es otra lógica. Los nativos digitales tienen otra lógica. No es que no consumen los mismos contenidos, por ahí consumen los mismos contenidos, pero los consumen en otros soportes. El otro día creo que Pascual decía que había visto una chica que el movilero en televisión le decía, ¿querés mandar un saludito a alguien, a un adolescente en Palermo, uno de los primeros días de salida? No, porque nadie que conozco mira televisión. O sea, la generación que esperaba a las 8 de la noche para mirar Telenoche y enterarse de lo que había pasado en el día, se murió con mi mamá, que miraba a César y Mónica, a César y a Andrés y Mónica cuando yo era chica. Ya no existe más esa lógica. Y claro, también hay gente que me pregunta, ¿vos crees que es necesaria una nueva ley de medios? Primero, o sea, yo no puedo promover una ley de medios desde la Defensoría, sería un tema muy complejo, coincido con que hay otras urgencias, pero también coincido con que algo hay que hacer. La realidad nos dice, de los reclamos que recibimos cotidianamente de la Defensoría, nos dice que algo hay que hacer. Me la paso atendiendo reclamos de audiencias que se ven totalmente huérfanas y desprotegidas. Porque ¿a quién le reclaman por algo que apareció en una plataforma digital? La respuesta es a nadie. Si no hay un editor responsable y no violaron la ley de antidiscriminación, y bueno, nada, yo hice una denuncia por una amenaza de muerte que recibí hace meses, en julio. El otro día, estamos en noviembre, me citaron para certificar para proteger el mensaje,
andás a ver cuándo tengo sentencia, dentro de 2 años, 3 años. Eso no es una reparación. La reparación tiene que llegar casi de inmediato. Puede pasar un mes y medio, pero una reparación que a través de la justicia llega después de 3 años no es una reparación. Y estamos ante este escenario. Me gustaría seguir con esto, con un montón de cosas también, y también hay estudiantes, compañeros que van haciendo preguntas, así que por ahí nos dispersamos un poco, pero me parece piola abrir un poco el juego. Dice Facundo, ¿cómo se tratan los titulares y resúmenes engañosos? Bueno, vos contaste un poquito sobre el tema. Sí, hay determinadas prácticas muy conocidas entre los periodistas de las revistas o las notas que están sobrevendidas, que dicen una cosa en el título o en la tapa y cuando uno va a leer o dice lo contrario o no dice tanto como parecía. Bueno, nosotros no tenemos injerencia sobre medios gráficos, o sea, es una práctica que desde lo ético, desde la deontología profesional, no debería existir. Dice Francisco, Miriam, vos tenés una larga trayectoria en la comunicación, ya sea en medios públicos como privados, en televisión, radio y gráfica. Pese a esa experiencia acumulada, ¿qué te llamó la atención, para bien y para mal, de la gestión pública estando de ese lado del mostrador? Y por otro lado, te consulto si crees necesario que la Defensoría cuente con mayor poder de maniobra, y si la respuesta es sí, ¿en qué concretamente? No, se empieza a poner picante. Te cuento, lo último es lo que venía diciendo. Es lo que venía diciendo. Nosotros tenemos respaldo de las defensorías de la niñez de provincias para poder actuar sobre lo digital, porque ellos que operan sobre una franja etaria a la que tienen que proteger, son los que dicen no hay a quien reclamarle. Es decir, si no hay un delito, si no hay un delito concreto y se puede ir a través de la justicia, por la vía judicial, no hay a quien reclamarle. Esto me parece que ya lo tenemos charlado, Pascual no me va a retar, seguramente, y es por lo que queremos debatir, ¿no? No me gustan las metáforas bélicas, no queremos luchar, queremos debatir sobre esto. Con respecto a lo estatal, yo estuve en medios públicos y en medios privados, nunca en niveles de conducción. Nunca en niveles de conducción. A lo mejor me equivoco. Una de las cosas que me resulta más difícil de manejar o más difícil de acostumbrarme es lo que se podría llamar la burocracia estatal. O sea, que para todo hay que hacer un pedido, que para todo hay que hacer un convenio, que para todo hay que hacer un acuerdo marco, que para todo, o sea, esto, que hay que preguntar el estatuto. Bueno, yo creo que tiene que ver con la transparencia y bienvenido sea. Pero a veces me resulta bastante difícil acostumbrarme a esos ritmos, ¿no? Es decir, yo estaba acostumbrada a estar en un medio, producía una nota, iba al aire, a lo mejor pasaban pocas horas, y acá no, acá tiene que hacer un circuito, es todo un circuito, ¿no? Entra por relaciones con las audiencias lo pasa a la DAIM tiene un orden para ocuparse, y eso que trabajan bastante rápido, la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo, y después lo pasa a Protección de Derechos, y entonces los abogados la pasan a Legal y Técnica, porque Legal y Técnica tiene que dar el visto bueno formal, y recién después, o sea, es todo así. Tiene todo un circuito administrativo al que me cuesta acostumbrarme. A mí me mandaban a hacer una nota, yo iba, la traía, la editaba, iba al aire, ya está. O sea, no es que
la tenía que ver la autoridad máxima del canal y entonces después que pasaba por 20 ojos. No, la verdad que no. Por eso a veces también me resulta gracioso. Nosotros obviamente que no vamos a confiar en las buenas intenciones de todos los medios, pero a veces hay digamos, interpretaciones conspirativas acerca de lo que pasa en los medios grandes, que no son así. Es simplemente un error. Simplemente nos apuramos mucho, no chequeamos bien, teníamos la presión del aire, no es que llamó el dueño del multimedio y dijo, Miriam, quiero que pongas esto que es mentira, pero me conviene a mis intereses. No, la verdad es que no funciona siempre de esta manera. A veces sí, pero a veces es producto de la precarización, producto de la presión del cierre, producto de la presión de la competencia. Porque si yo no me apuro, a lo mejor Telefe lo saca antes. Y no quiero que eso pase. O, no sé, si soy de Radio 10, a lo mejor no quiero que el mobilero de Radio Mitre salga antes, porque entonces me apuro y entonces me equivoco y digo algo que no es, y se hace toda una interpretación al respecto que tiene que ver con algo que nos preocupa muchísimo en la Defensoría, que es la precarización laboral y la situación laboral de los y las comunicadoras. ¿Qué tiene que ver esto con las audiencias? Todo. Porque si los periodistas y las periodistas profesionales no trabajamos con los recursos adecuados, con el tiempo que necesitamos para chequear la información, si no trabajamos tranquilos porque tenemos los elementos para protegernos, se degrada la calidad de la información que podemos proveer. Quisiera invitarles a que quienes quieren hacer preguntas, simplemente conecten la cámara y el micrófono por un momento y se sumen al diálogo. Si no, yo no tengo problema, sigo leyendo que están subiendo el chat. Ahí Facundo hizo una pregunta, pero se acaba de conectar, así que lo dejamos en vivo y en directo para que puedas preguntar. Vale. Quería consultar, ya que mencionás todas estas desregulaciones, si dentro de los medios hay algún departamento que se encargue de todo lo que está por salir que no vaya a tener estas repercusiones, o todo esto se ve después, digamos, una vez que ya esté hecho, vemos si pasa y si no hay sanción, digamos, ¿no? Y a veces hay sanción. A veces cuando el productor o el cronista actúa precipitadamente y esto puede tener un impacto en la credibilidad del medio, hay sanción. También depende de quién, ¿no? Depende de quién lo cometa. O sea, vos me entendés. Entiendo. Sí, entiendo. Justamente a eso viene la otra pregunta que te quiero hacer. Los contenidos que son por lo general de tipo político, en este caso, ¿cómo te lo puedo explicar? A ver, ¿cómo te lo quiero preguntar? ¿Cómo se hace cuando, por ejemplo, se opera muy a favor, digamos, políticamente en este caso, por un medio y, por ejemplo, cómo se permite una defenestración y una cantidad de mentiras impresionantes, que así sean mentiras o no, está muy mal, sobre determinados actores sociales? Mira, yo vengo de ejercer el periodismo de investigación en una época en la que el nivel de prueba, de comprobación y de excelencia de la prueba que se nos exigía era altísimo. Evidencia. La evidencia tenía que ser incuestionable. Claro. Yo, de cada 4 investigaciones que iniciaba en la época de Telenoche Investiga, yo te diría que solo una salía al aire, porque no podíamos alcanzar el nivel de prueba requerido. Okay. Y esto me parece que no estaría sucediendo en este momento. En ese momento había un requerimiento de que todo estuviera sumamente chequeado
por varias fuentes, que tuviéramos toda la documentación, y cuando nos equivocábamos en un apellido, o sea, ponele que denunciábamos a alguien y el apellido no se escribía con una C, sino con dos, nos hacíamos una mala sangre, tremendo, porque yo decía, la persona que ve la investigación y ve que esto estuvo errado, puede pensar que todo lo demás estuvo errado también. Puede pensar que nos equivocamos en todo, que todo es falso. Y no podía dormir cuando sucedían estas cosas. Creo que esto ya no pasa. Y que hay como una especie de todo vale. Y que si hay una parte de una historia que no se comprobó y yo la publiqué, y bueno, porque tiene que ver con esto, con lo que apela a las emociones, con que las informaciones falsas apelan a aquello que vos suponías que era verdad o deseabas que fuera verdad. Entonces no te molesta no te molesta que esté o no comprobado, porque hace juego con tus prejuicios, hace juego con aquello la moral que vos sentís. Claro, tal cual. Te sirve para autoafirmarte, perdón, te sirve para autoafirmarte en tus creencias. Claro, exactamente, por ahí sería el podio lógico. Lo otro que te quería decir, por ejemplo, es, ya que no hay mucho de, digamos, por lo que veo en la burocracia de siempre, con el tema de la injerencia, en donde vos tenés que estar, o donde puedes entrar o no, a lo cual tengo dos preguntas más. Una, si puedo hacer una, me permiten, después la pregunto y paso la palabra. La primera, o sea, si bien están ustedes, no sé si escuchaste algo del Nodio, en el nuevo proyecto que hubo con esto de las fake news. Lo hablamos al principio de la charla, no sé si estabas. Lo de Nodio no lo escuché yo bien. No, estuve, pero no lo escuché, capaz no presté atención a esa parte. Bueno, por recomendación de mis abogados, porque tengo una denuncia penal en la justicia federal, no puedo hablar del observatorio. Me recomiendan no hablar del observatorio hasta que la causa tuvo cierto avance, en el sentido de que la jueza rechazó el pedido de medida cautelar presentado por el fiscal Stornelli, pero hay otra parte de la causa que todavía no terminó, de manera que no puedo hablar de eso. Te pido encarecidamente disculpas por no escuchar esa parte. Ahí se está preparando el otro. Bárbara. Facu, te dejo una está bien, ya pregunté un montón, por eso te digo. Un poco, después pregunto de vuelta. Está Bárbara Robledo, que quería preguntar también, y después retomamos. Genial, gracias Facu. Hola Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo te quería preguntar, en base a algo que me llamó la atención de todo lo que venías mencionando, que tenía que ver con que si una persona, por ejemplo, veía algún contenido en YouTube, que ustedes en ese caso tenían que responder, por ejemplo, no somos competentes. ¿Crees que la Defensoría debería actualizarse o modificarse? Y si existe la posibilidad o cómo se genera esa competencia, digo, para ir actualizándose acorde a los medios actuales también, que trascendieron, digamos, los tradicionales. Sí, nosotros justamente estaba diciendo que estamos debatiendo esta cuestión de las competencias y hasta dónde podemos llegar de acuerdo al respaldo que nos dieron las defensorías de la niñez de varias provincias, que en parte ya contesté antes. Están viendo que la franja etaria que ellos tienen que proteger está consumiendo contenidos y que no hay ningún ente, ningún organismo que pueda de alguna manera intervenir cuando se lesiona algún derecho de la niñez en esos medios que ellos y ellas consumen.
esta cuestión de las competencias de la Defensoría, hay varias vías para que se definan. Supongo que una de ellas sería el Congreso, pero no me corresponde a mí decir de qué manera debería dirimirse este déficit. ¿Se puede llegar a interpretar que eso se construye en conjunto de otros organismos también? Sí, de alguna manera. ¿En qué sentido? No, que si no depende específicamente de la Defensoría, decir, por ejemplo, ¿no? Bueno, de ahora en adelante tenemos que ser competentes para dar este tipo de otras respuestas, si es que necesitas, digamos, el aval de otros organismos. No, yo necesitaría el Congreso, pero Pascual Calicho quiere opinar. Sí, Sí, justo le estaba hay una por contestar. hay una parte que incluso la ley, digamos, al inicio de la ley hace varias aclaraciones, y una es que muchas de las cosas que van a estar en la ley pueden ser modificadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, entender que es un medio de comunicación. Digamos, ya hace la advertencia la misma ley de que este es digamos, un sistema que va cambiando, ¿no? Entonces hay algunas cosas que pueden ser interpretativas, y otras, por ejemplo, el tema del cable. En la última modificación que hizo el macrismo, considera el cable TICS, pero hay muchas cosas que son discutibles sobre si podemos opinar o no, porque sí. Sí, aclaremos qué significa que es TIC y que no, y qué significa que haya dejado de ser medio de comunicación. Perdón, tenés razón. Cuando hace sí, está bien. Cuando hace la modificación, el macrismo, apenas inicia el gobierno, unifica lo que era la ley de telecomunicaciones con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que tienen dos concepciones distintas. En una se regulan básicamente lo que son los fierros, digamos, lo que son la conectividad, lo que tiene que ver con redes, etcétera, y no hay una discusión que tenga que ver tan fuerte con el tema de la influencia, podríamos decir, simbólica, digamos, ¿no? En el caso de la ley de servicio de comunicación audiovisual estamos hablando de toda una discusión sobre periodismo, sobre comunicación, sobre contenidos, etcétera, que no existe en la otra ley. Cuando se fusionan, y tienen regulaciones distintas, digamos, ¿no? En la regulación que tiene que ver con las telefónicas, básicamente lo que decíamos, tienen que ver con el tema de las redes, y la conectividad, el tema de los monopolios, etc. En el caso de radiodifusión, por ejemplo, el cable tenía una grilla que respetar, tenía contenidos que respetar, contenidos nacionales que respetar, tipos de música, etcétera, una serie de cuestiones que están reguladas. Al no protección al menor, ¿no? Distintos tipos de cuestiones. Al no ser considerados más medios, al ser considerado parte de las telefónicas, no hay más regulación. Entonces el Estado no puede, por ejemplo, decir cuál va a ser el orden de la grilla, como fue en algún momento, o qué canales tienen que estar. Esto ahora se discutió en el ENACOM y hay toda una discusión sobre eso, porque el Estado sí está discutiendo que sí, el cable tiene que, por ejemplo, la ley reconocía que los canales de aire, como puede ser el caso de Barricada, que nosotros conocemos bastante porque Natalia Vinelli fue docente de acá de esta casa de estudios, debería estar en el cable, porque la ley dice que los canales de aire que tienen licencia deben estar en los canales de cable del lugar donde están. Todas esas cosas entraron en un marco, digamos, de que uno podría decir que dan lugares a interpretación, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sí tenemos que opinar, y opinar sobre lo que pasa en los canales del cable. Distinto es, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, que ahí, como bien dijo Miriam, es otra situación, y ahí sí el que debería, digamos, intervenir, creo yo, es el Congreso, que es el que determina, digamos, la ley. Lo que determina las funciones de la Defensoría es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Entonces, bueno, debería ser el Congreso el que pueda modificar más profundamente la potestad de las incumbencias de la Defensoría. Perfecto, dale, seguí vos que yo estoy cansada. A mí me escuchan Te todos los hacen días. trabajar, Pascual, te hacen trabajar.
Bueno, yo le quería preguntar entonces, perdón, hay una pregunta de Gus ahí y hay otra de Laura, así que vamos a compartir también las palabras de quienes eligieron escribir. Dice Gus, quería preguntarle a Miriam entonces cómo se puede salir de la encrucijada de las fuentes de información segmentadas en esta actualidad en la cual cada medio informa para su público cautivo como un reflejo de lo que sucede en redes sociales y que son más apropiadas a estrategias de marketing que periodísticas. No podemos intervenir. Hablamos entonces de lo que decías antes, Mariano, alfabetización mediática, es decir, tenemos que ser críticos y tenemos que opinar tenemos canales para opinar. Ahora, felizmente en los comentarios de las noticias, cuando los dejan abiertos los medios de comunicación en las plataformas digitales de los medios, podemos opinar. Justamente, podemos opinar, podemos interpelar, podemos corregir, podemos reclamar, podemos por redes también. A los medios los ha puesto en una posición un poco incómoda esto de tener que rendir cuentas ante las audiencias, ¿no? Porque el repentismo con el que muchos de los integrantes de las audiencias, sobre todo los y las jóvenes, en cuestiones sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el género, corrigen una noticia y la vuelven a subir a redes, es una exposición que a los grandes medios, a los medios tradicionales, los hace sentir incómodos. Por eso están accediendo a la designación de editoras de género, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando publican, una nena de 12 años quedó embarazada de su tío y ahora quiere hacerse un aborto. Y entonces una chica que probablemente tenga 13 años corrige el titular y pone: la violó su tío y reclama su derecho a la interrupción legal del embarazo. Y te pone, ahora sí. O sea, eso es una exposición del error del medio desde el punto de vista de la perspectiva de género que no es deseable para los editores. Y celebramos que sea así, ¿no? O sea, se le puede pedir a los editores que rindan cuentas, las audiencias les pueden pedir que rindan cuentas, digamos, que la información sea confiable, que la información no sea sesgada, que haya más de una fuente. Es muy relevante lo que, en cuanto a fuentes, revela el monitoreo 2019 de noticieros de televisión. Pero no se los voy a spoilear. Lo van a tener que leer. Nos entregaremos mañana. Laura pregunta también, dice, se me ocurre que en muchos casos, y trae un tema central que yo quería traer también, que ha sido eje del trabajo de la Defensoría hasta 2016 y que entiendo que están retomando, que es el de niñez y adolescencia. Se me ocurre que en muchos casos puede ser de incumbencia compartida entre la Defensoría y el INADI, Secretarías de Niñez y Adolescencia, por ejemplo. ¿Trabajan articuladamente o intervienen separadamente dependiendo de ante dónde se presenten los reclamos? Esa la puedo contestar si querés. Dale. Contestala. Así la dejo descansar a Miriam un poquito. Aclaramos, Pascual, que vos estás en la Defensoría, porque yo te presenté como profe. Sí. Claro, a mí me conocen como profesor, pero bueno, también estoy en la Defensoría, soy el secretario general. Ahí está. Y a principio de año trabajaba en el INADI. O sea que estuve en los dos lugares en el año. Fue un año, mientras mucha gente perdía su trabajo, yo sumaba trabajo, digamos, ¿no? Es decir, que no me puedo quejar. Pero bueno, la idea es, durante mucho tiempo, cuando yo estaba en el INADI, por ejemplo, antes todavía la Defensoría no se había normalizado. Entonces, ahí se habían creado, por ejemplo, una serie de observatorios, digamos, se había vuelto a trabajar junto al ENACOM, el Ministerio de la Mujer y Diversidad de Género, en el tema de los observatorios, y faltaba la Defensoría. Y nosotros decíamos, bueno, es indispensable que esté, pero el problema es que estaba intervenida y no estaba funcionando, ¿no? Entonces,
Recién a partir de mayo o junio empezamos a poder trabajar en un trabajo de articulación que hasta ese momento no se había podido hacer. Falta aceitar, yo creo, mucho, porque, bueno, como decía Miriam, hay un montón de cuestiones burocráticas que a veces dificultan, pero sí, por ejemplo, en el tema de los observatorios se viene trabajando para poder hacer cosas en común, y con la CENAF, con la Secretaría de Infancia también, estuvimos hablando con Gabriel Lerner, hicimos algunas campañas, nos trajeron mucha preocupación por el tema, por ejemplo, de los medicamentos, de las publicidades de medicamentos para niños, y otras cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de la niñez en los medios, que sí trabajamos en conjuntos y trabajamos campañas de difusión con ellos, también con otros organismos como el PAMI, por ejemplo, que vos mencionaste antes, el tema del viejismo, con la Secretaría de Derechos Humanos, con el tema de Afro, estuvimos haciendo también una campaña en común. En general tratamos de trabajar en común con esos organismos. Quizá, viendo la pregunta, lo que puede faltar un poco es que muchas veces la gente se la denuncia en todos los organismos. Entonces se la denuncia en el INADI, se la denuncia acá, y no siempre se coordinan ese tipo de acciones, porque, bueno, porque llega como por muchas entradas, digamos, ¿no? Entonces eso quizás se pueda aceitar un poco mejor, pero después sí hay un trabajo que intentamos nosotros que sea coordinado con todos los organismos que se pueda hacer. O por lo menos esa es la voluntad. Mariana también tiene un comentario, no sé si... Sí, es muy interesante el comentario de Mariana. Mariana, ¿dónde estás? Ahí estás. No, Mariana. ¿Podés hablar, Mariana? ¿O preferís que lo lea yo? Parece que... Dale, Mariana, animate. Mariana suele invitar a su materia a gente de la Defensoría para que participe y cuente cosas, pero ahora se fue al baño y no puede. Solo un comentario, no es pregunta. Es complejo que confiemos o que depositemos en la alfabetización mediática o digital demasiadas expectativas. Los especialistas de alfabetización mediática piden más regulación. Es el caso del británico David Buckingham, por nombrar a uno. Como quiera, bueno, sí, lo comento, lo amplío, no quería bueno, molestar. Porque me dijeron que acá dijeron que te habías ido al baño. Cuando uno está desde el lado de la alfabetización mediática, perdón, estoy como medio con delay, ¿no? ¿No se escucha? Yo te escucho bien. Sí, te escuchamos, sí. Creo que ella no nos escuchaba. Perdón. Te escuchamos bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Hablo ahora? Dale. Perdón por el delay. No, cuando los que estamos de este lado, quizás más cerca de la educación en medios o de la alfabetización mediática, justamente lo que vemos es la dificultad, la enorme dificultad de delegarle a la sociedad, digamos, a la parte de a las escuelas, al sistema educativo y a las familias la responsabilidad de detectar fake news, de evadir discursos de odio, de evadir bullying, grooming, todas las formas de que las redes sociales también canalizan estas formas del odio. Y cuando uno ve a algunos especialistas, yo dije ahí David Buckingham, porque es indiscutiblemente uno de los referentes más importantes en alfabetización en medios, él mismo dice, con la educación mediática, él, que es casi como el creador hasta del concepto, dice no alcanza, ¿no? Se necesitan más regulaciones, se necesita un Estado más fuerte, y escribe desde el Reino Unido. Entonces, bueno, un poco es el comentario, y me imagino que para eso la Defensoría y los otros organismos, ¿no? Sí, yo lo que creo, está mal que lo diga, porque en mi carrera como periodista de investigación y como sobreviviente del centro clandestino de detención, ayudé a meter mucha gente en cana, mucha gente. Pero en realidad yo soy abolicionista. Es decir, no creo en el punitivismo. Me parece que en este caso, incluso más que en otros, vos bajás millones de cuentas. En la reunión con Facebook nos dijeron que habían bajado no sé cuántos millones de perfiles falsos en un año.
e inmediatamente te crean otros. Siempre hay una forma, ¿no? en la que se cuela el bot, en la que se cuela las granjas de trolls, siempre hay. Ahora, si vos te pones a pensar en lo que se está armando en términos de punición ahora en España, donde en el mismo consejo participa el Consejo de Seguridad, la Agencia de Inteligencia del Estado, es como, esto está tomado como un problema de seguridad nacional, ¿no? Está tomado pensando que hay alguna potencia extranjera que puede intervenir en un proceso electoral, para torcer el proceso electoral. Yo no sé si acá, esperemos que no, vamos a llegar a ese extremo, como se supone que se llegó en los Estados Unidos o en Brasil, o por lo menos así se asevera. Pero tampoco podemos decir acá que la alfabetización mediática e informacional fracasó, nunca existió. Entonces, mi idea es, probemos con las organizaciones de la sociedad civil, hagamos una alianza con universidades, porque no veo que la autorregulación de las plataformas o la intervención del Estado puedan dar algún resultado efectivo. En realidad no se pretende, yo creo que cada escuela se transforma en una fact-checker, o que cada familia, pero creo que hay 3 o 4 reglas profilácticas que pueden servir para disminuir la incidencia de la información falsa o de los discursos violentos. Gracias. Sí, es complejo. Y sí, no lo pensaba solo en términos de poder punitivo del Estado o las escuelas aisladas, sino una estrategia integral y claro, intersectorial que para involucra, dar... seguro, Claro, eso sí. porque si va a depender de que un sí. docente enseñe a detectar fake news, claramente no va a pasar nada. Pero sí, entiendo. Está buena la ampliación que hiciste sobre formas de dar respuesta. Gracias. Bien, seguimos. Tenía alguien que se estaba conectando. Ahí está, Francisco Pandolfi. Creo que quieres hacer una pregunta, Francisco. Sí, en relación a lo último que dijo Miriam, que hablaste de 3 o 4 normas profilácticas, ¿cuáles serían para vos esas 3 o 4 normas que considerás? Qué vivo, no sé. Yo supongo que hay que establecer un consenso de acuerdo a las distintas experiencias. Por ejemplo, nosotros habíamos ideado con un grupo de compañeras feministas el hecho de que cuando hay violencia mediática contra la mujer, que sería una forma, una expresión del discurso violento, aislar al violento y señalarlo. Esto es violencia contra las mujeres, así no, discutimos con ideas, no insultos, no sé, como hashtags. También puede haber una plataforma colaborativa donde se suban distintos actores de la sociedad civil, puedan subir en un determinado periodo alguna noticia que hayan verificado, que es falsa, que de hecho se da bastante espontáneamente en redes sociales. ¿Vieron cuando se sube una foto que no es real, no pertenece a ese tiempo y a esa fecha, o pertenece a otras circunstancias, cómo se viraliza eso instantáneamente? Hay alguien que la verifica y la comparte. Puede haber muchas estrategias. No se me ocurre cuáles, pero puede haber. Hay muchísima creatividad puesta al servicio de estas cosas, y creo que puesta en acción esta creatividad puede servir. El otro día Unidiversidad presentó en un concurso en el que yo era jurado unas especies de memes para usar también en redes cuando hay agresiones.
muy creativos, que se podían compartir con facilidad, y bueno, fue una iniciativa que fue premiada, y después puede haber, no sé, desde lo tecnológico artesanal, digamos, no creo que necesitemos un gran laboratorio, puede haber otros recursos. Pero bueno, yo creo que hay que unir voluntades de universidades, de escuelas, de organizaciones sociales, de ONGs, de estados, del sector público, y sumar evidencias y experiencias y apuntar en este sentido. Ya lo identificamos como un problema esto. Ya hay muy poca gente que diga, esto es libertad de expresión y no hay que intervenir sobre esta cuestión. No, si yo estoy diciendo que todos los chinos tienen que desaparecer de la faz de la tierra, esto no es libertad de expresión. Esto es un discurso violento, un discurso de odio, un discurso estigmatizante. Chinos malditos trajeron el virus. Esto no es libertad de expresión. Esto es otra cosa. Vos estás avanzando sobre la libertad de expresión y sobre la dignidad de una comunidad. Entonces, estás silenciando esa comunidad. Encima padece de barreras lingüísticas, tiene menos recursos expresivos, seguramente mucho menos acceso a las redes sociales en nuestro idioma. Entonces, hay que equilibrar. Vos me preguntás, ¿el Estado tendría que estar para equilibrar esto? Y es una discusión, yo creo que sí. Quizás el desafío sería pensar políticas que promocionen este tipo de prácticas que venís contando, ¿no? Sí, es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. A mí me inquieta lo que está pasando en Europa. Realmente. Está llegando a un extremo en políticas sancionatorias que podrían ser mal utilizadas por un gobierno autoritario. Es decir, a ver, este dispositivo de España gobierna el PSOE con Podemos. ¿Qué pasa si gana Vox las próximas elecciones? Me pregunto. ¿Dispositivo de España te referís, para ampliar un poco? Hay una iniciativa en España en que se van a implementar políticas sancionatorias para la difusión de información falsa por medios digitales, y hay un consejo de Estado donde estaría, suponete, la AFI, el Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional de Seguridad, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Interpol, la policía, o sea, con un espíritu muy sancionatorio. No recuerdo cuáles eran los organismos del Estado que intervenían, pero eran todos en esta línea. Está bien. Vi que Todos había en la un línea de... ¿Sí? No, nada. Perdón, los delays que tenemos aquí en el Zoom. Bien, después, Gaby, no sé cuánto tiempo más tenemos. Yo tenía como varias preguntas para hacer. Me gustaría que cuenten, porque lo estuve siguiendo, otra de las líneas que trabajó la Defensoría y que la mencionaste brevemente, creo que vos, Pascual, es el laburo que hicieron en la campaña contra el viejismo. Digamos. Sí, nosotros identificamos como problema en la pandemia, como uno de los sectores más vulnerables, la pandemia, el de los adultos y adultas mayores, que eran continuamente infantilizados, estereotipados, nuestros pobres viejos, nuestros queridos abuelos, nuestros esforzados jubilados, etcétera, etcétera. Y en esto coincidimos con la gente del PAMI,
de Comunicación del PAMI, que empezó a organizar una serie de encuentros en los que intervino activamente la Defensoría, con su línea de adultos y adultos mayores. Hicimos una serie de spots y de recomendaciones para el tratamiento de adultos y adultas mayores en medios de comunicación, donde justamente se recomendaba no estereotipar la vejez. Hay muchísimas formas de envejecer. El viejito con boina, encorvado y bastón, o la viejita, o la jubilada, o sea, los estudios se decía que los jubilados aparecían por temas, las personas mayores, adultas mayores, aparecían en los noticieros, como protagonistas, en general víctimas de hechos policiales, como víctimas, o para informaciones previsionales, ¿no? No había presencia de adultos o adultas mayores en roles activos en otras áreas del noticiero. Cuando nosotros hicimos las recomendaciones, las acompañamos de una serie de spots que de manera totalmente voluntaria hicieron personalidades de distintas áreas del quehacer nacional, de la investigación académica como Dora Barrancos, el espectáculo como Virginia Lago, como Ana Má Ferreira, Rude Chernikov, Pepe Cibrián, donde interpelaban a la audiencia diciéndole: vos crees que porque yo tengo 80 años no puedo investigar, vos crees que porque soy mayor no puedo desfilar como modelo, vos crees que estás equivocado, eso es viejismo, es decir, eso es un estereotipo, eso es una discriminación. Y vamos a avanzar con esta campaña, probablemente en los próximos meses, involucrando gente de distintas edades. Hay muchísimas iniciativas en este sentido en el mundo, algunos lo llaman edadismo, otros lo llaman viejismo, pero nos interesó muchísimo participar en esta campaña y la verdad es que estamos muy contentos y contentas de haberlo hecho. Pensaba, yo no sé si hay más preguntas porque ya tenemos muy poquito tiempo, pero con este tema pensaba lo siguiente: cómo, digamos, el impacto que ha tenido la política de la gestión macrista en todo sentido, y hilvanando algunos temas que charlamos antes. Recordaba Aqua Mayor, por ejemplo, el canal que había tenido la TDA, y cómo eso quedó en el olvido, se cayó la TDA en general. Y si bien vos hablaste sobre las limitaciones para pensar una reforma a la ley, a mí me salen las ganas de repreguntar, pero quizás más limitadamente es ¿cuánto en términos de audiencia podemos entender que impactó con las medidas de los decretos del macrismo, y cómo es el escenario para rediscutir eso hoy, que es una de las expectativas que se abrieron a partir del triunfo de Alberto Fernández, como bueno, vuelve la ley de medios. Yo entiendo que es un escenario mucho más complejo, pero bueno, ¿cómo ves ese escenario? Es difícil decirlo, ¿no? Yo creo que el gobierno está sobredemandado, ¿no? Hoy logramos una reivindicación largamente acariciada por el movimiento de mujeres argentinos por el feminismo, que es que volviera a entrar el proyecto de ley de aborto. Estamos demandándole medidas en lo ambiental, estamos urgidos por las medidas en lo económico, estamos urgidos por la cuestión de la deuda. Hay tantos frentes abiertos que en realidad
yo creo que hasta me da como un poco de pudor demandarle que en este contexto se ocupe también de lo médico. Me parece que hay determinadas áreas de la ley, de áreas digamos, de la comunicación que siguen estando cubiertas por la ley. Una es esta de las leyes de las radios comunitarias, las experiencias cooperativas y comunitarias, que deberían poder crecer y equilibrar su participación siempre y cuando desde el Estado se las favorezca con medidas de promoción, ¿no? Esto me parece importante. Y me parece que yo esperaría a ver con qué Argentina vamos cuando terminemos de salir de la pandemia. Ahora la emergencia sanitaria y económica tapa muchas otras cuestiones que antes nos parecían absolutamente prioritarias. Con respecto a la comunicación, yo te diría, si vos me preguntaras, que se impone un nuevo debate, como el que se dio en el 2008-2009, antes de la sociedad. Me parece que, porque además las realidades comunicacionales de las grandes ciudades y de las provincias son tan diferentes, y hay que evaluar el impacto de la reactivación de la distribución de computadoras, hay que evaluar el impacto que puede tener darle conectividad cada vez a mayores sectores, porque hoy día Internet es un servicio público, es como el agua. El decreto 690 se me ocurre que es como una nueva ley de medios, en el sentido democratizador, ¿no? Porque hoy en día, si no tenés internet, no trabajás, no estudiás, no tenés acceso a la salud, nada. O sea, en estos meses yo me preguntaba cómo hacía alguien para consultar a un médico cuando los médicos no te atendían personalmente, si no tenías coronavirus, no se podía. Entonces, el decreto 690 me parece un paso adelante fundamental, el reconocimiento de que no se puede vivir sin Internet. Ahí Ramiro habla, en el caso de los medios populares, tal vez la lógica sea tratarlos con criterio de igualdad respecto de los medios empresariales. Eso, a mi juicio, involucra acceso a la misma pauta oficial. Tal cual. Sí, sí. Okay. Bien, Totalmente. Miriam, estamos ya sobre la hora. Te quiero agradecer en nombre mío y de todos y todas compañeros, las compañeras, compañeros que están presentes, que nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Bueno, a Pascual por la gestión y la invitación. No sé si está Mariano por aquí, lo había visto. Gaby, no sé si tenemos algo más para decir, la verdad, muchísimas gracias. Si podemos encender las cámaras todos ahí y darnos un aplauso colectivo, como solemos cerrar las actividades. Mariano Miriam, dice con mala señal, pero escuchando. Mariano dice con mala señal, pero escuchando. Sí, porque bueno, está con muy mala conectividad hoy el compañero. Bueno, agradecer a todos, a todas, y especialmente agradecerte, Miriam, porque sabemos que estás con un montón, y la verdad es que estábamos esperando casi como un cierre de Cuatri esta charla, que celebramos muchísimo tu rol ahí en la Defensoría, que bueno, entendemos que estás del lado bueno de la fuerza, así que para nosotros y nosotras agradecerte. Y bueno, a Mariano, a los profes, las profes que estuvieron participando, los estudiantes, las estudiantes, y ya creo que tenemos que, sí, ir dejando para que sigan las actividades en el ISTLIR. Así que bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y espero que se repita la próxima vez de manera presencial. Esperemos. Cuando volvamos a la vida real. Esperemos que bueno, sí. Bueno, bueno, gracias. hasta pronto. Muchísimas gracias. Chao, chao.